Vamos a hablar en este día de la autoridad y el poder de la Biblia, la palabra de Dios. Afirmamos la divina inspiración, veracidad y autoridad de las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento en su totalidad, como la única palabra de Dios escrita sin error en todo lo que afirma y como la única norma infalible de fe y de conducta. También afirmamos el poder que tiene la palabra de Dios para llevar a cabo su propósito de salvación. El mensaje de la palabra de Dios se dirige a toda la humanidad porque la revelación de Dios en Cristo y en las Escrituras es inalterable. Por medio de ella, el Espíritu Santo sigue hablando hoy e ilumina la mente del pueblo de Dios en toda cultura para que perciba su verdad directamente por sus propios ojos y así despliega ante la iglesia entera cada vez más de la multiforme sabiduría de Dios. La autoridad de la Biblia y la evangelización es importante. Vemos nosotros que uno de los problemas hoy, el problema de la autoridad, es el problema más fundamental que enfrenta siempre la iglesia cristiana, o sea, hablando de la autoridad de la Biblia. El evangelio que predicamos debe ser rico en contenido y ese contenido debe ser contenido bíblico, como lo vemos en varios pasajes de la palabra de Dios. Entonces, hablando de la autoridad de la Biblia, cuando hablamos de la Biblia, nos referimos a las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento en su totalidad, que son descritas como la única palabra de Dios escrita. La escritura es la palabra de Dios porque Dios la habló, según Hebreos 1, 1 y 2, y Primera Tesalonicenses 2, versículo 13. Es su palabra escrita porque luego Él hizo que fuera registrada para la instrucción de las generaciones posteriores. Romanos 15, 4 y 1 Corintios 10, 6 y 1 Corintios 11, 1. También 1 Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15. Y es su única, la palabra escrita, porque no podemos aceptar las llamadas escrituras sagradas de otras religiones. Por ejemplo, el Corán, el libro del Mormón, como si fueran salidos de la mente, de la boca de Dios. Se usan tres palabras importantes para hablar de la Biblia, para definir más claramente el origen divino de las Escrituras. Se usa la palabra inspiración, veracidad y autoridad. ¿Qué es inspiración? Bueno, la inspiración, esto no quiere decir que Dios en algún modo inspiró palabras que ya habían sido escritas o que sopló sobre los que los escribieron, sino más bien que las palabras mismas fueron sopladas por Dios, como lo dice 1 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por supuesto, eran también palabras de hombres que hablaron y escribieron libremente, pero esos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo y eso lo podemos ver en 2 de Pedro 1:21, que nos dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por Dios. Entonces, a tal punto que de sus palabras se podrá decir que la boca de Dios ha hablado, según Isaías 45. También vemos la palabra veracidad, puesto que la escritura es la palabra de Dios, escrita es inevitablemente verdadera, porque Dios no es hombre para que mienta, como lo vemos en Números 23:19. Por el contrario, como Jesús mismo dijo al orar al Padre, tu palabra es verdad, Juan 17:17. Y puesto que es verdadera, es sin error en todo lo que afirma. Hay que tomar nota del cuidado matiz que se hace, porque no todo lo que la Biblia contiene es afirmado por la Biblia. Para tomar un ejemplo extremo, el Salmo 14:1 dice contiene el enunciado, no hay Dios.
este enunciado es falso, pero la Biblia no lo está afirmando. Lo que la Biblia afirma en este versículo no es el ateísmo, sino la insensatez del ateísmo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es importante, por lo tanto, en todo nuestro estudio de la Biblia, considerar la intención del autor y qué es lo que se está aseverando. Es esto, cualquiera que sea el tema de la aseveración, lo que es verdadero e inerrante. También vemos la autoridad. El orden de las escrituras, de las tres palabras, es lógico. Es la divina inspiración de las escrituras lo que ha asegurado su veracidad, y es en vista de que la escritura es verdad, procedente de Dios, que tiene autoridad sobre los hombres. De hecho, haciendo eco de la confesión de Westminster, es la única norma infalible de fe y de conducta. Diversas iglesias valoran normas secundarias como credos, confesiones, tradiciones y ritos para regir su fe, lo que creen y enseñan, y su conducta, lo que hacen. Pero la Biblia es la única norma infalible ante cuya autoridad, por lo tanto, deben inclinarse humildemente todas las iglesias. Jesús mismo, en su controversia con los fariseos, dejó claro que las tradiciones eclesiásticas deben siempre estar subordinadas a las escrituras, porque las primeras son palabras de hombres, en tanto que la escritura es palabra de Dios. Marcos 7, 1 al 13. En efecto, la propia sumisión reverente de Jesús a las escrituras del Antiguo Testamento y su provisión para las escrituras del Nuevo Testamento mediante su designación de los apóstoles son las dos juntas, una de las principales razones para nuestra propia aceptación de la autoridad de la Biblia. El discípulo no está por encima de su maestro. Entonces, ahí podemos ver nosotros pues que la Biblia es la palabra de Dios, inspirada por Dios, y por eso uno de los postulados de la reforma es solo escritura, porque solo la escritura es la palabra de Dios. Y citando a Martín Lutero, dicen un pensamiento: cualquier enseñanza que no encuadre con las enseñanzas de las escrituras debe ser desechada, aunque haga llover milagros todos los días. Así que la palabra de Dios, hermanos, es el poder de Dios, y es la voz de Dios al hombre, la cual nosotros debemos de oír y aceptar como palabra inspirada. Que Dios les bendiga.